Amén. Todos somos iglesia, ¿verdad? La iglesia no son 4 paredes, la iglesia somos todos nosotros. Entonces, todo lo que le ocurrió al cuerpo físico le ocurrirá en algún momento al cuerpo místico, ¿verdad? Ahora, mire, hay que entender bien esto, hay que comprender, porque tal vez algunos dicen, entonces me van a crucificar. Bueno, la Biblia dice que juntamente con Él estamos crucificados. Amén. Juntamente con Él hemos compartido un bautismo de nuestra hermanita hace muy poquito. Allí quedó sepultada la hermana y nació otra vez, ¿no? A una vida nueva. O sea que fíjense que en el bautismo también, ¿no? Somos sepultados, allí queda la vieja vida en el agua y emergemos a un tiempo nuevo. Todo lo que le pasó al cuerpo físico le pasará al cuerpo místico. Tenga presente usted esto y acompáñeme. Mire lo que ocurrió aquí. En Lucas, vamos a Lucas, gloria a Dios. En Lucas, en capítulo 22, a partir del versículo 14, allí estaba nuestro Señor Jesucristo junto con los discípulos, allí se estableció la Santa Cena, ¿no? Gloria a Dios. Y bueno, aquí vemos como, fíjese, versículo 14 dice, cuando era la hora. Después dice que se sentó a la mesa y con él se sentaron los apóstoles. Pero cuando era la hora, había una hora. Aquí esto lo está viviendo nuestro Señor Jesucristo. En nuestra vida también hay tiempos, hay momentos y hay horas establecidas por el Señor. Que a lo largo de nuestro caminar, de este peregrinaje nuestro, vamos a tener distintas experiencias, distintas vivencias, todo en su tiempo. Todo en su tiempo. No es porque sí, o sea, la vida en Cristo no es un experimento, a ver cómo sale. No, la vida en Cristo ya está toda preparada por el Señor. Nuestro destino profético en Cristo es maravilloso, ¿verdad? Él tiene todo planeado. Jeremías 29:11 nos dice justamente que Él tiene un futuro de bienestar para nosotros. O sea, Él tiene todo pensado, ya establecido, y si de vez en cuando fracasamos en algo es porque nosotros metimos la cuchara. ¿Amén? Y nosotros hicimos lío. Pero si nos dejamos guiar por Él, la cosa es muy distinta. En esta parte de la historia, en Lucas capítulo 22, todo se iba perfilando, ¿verdad?, para que Cristo vaya a cumplir, ¿no?, con el sacrificio que vino a cumplir aquí en la tierra por todos nosotros y luego ascender a los cielos, ¿verdad? O sea que podemos decir que eran las instancias finales de su caminar sobre esta tierra, ¿verdad? Ya estaba muy próximo, Él iba a ser entregado, lo iban a tomar, bueno, usted conoce la historia, ¿verdad? Entonces ya todo se estaba perfilando para ese momento. Entonces imagínese que Él constantemente enseñaba a sus discípulos, constantemente enseñaba, una de las cosas que más hizo fue enseñar. Entonces, imagínense que en ese momento, donde faltaba tan poquito tiempo, en ese momento yo creo que debe haber sido muy importante todo lo que Él dijo, todo lo que transmitió. Tal vez, yo me imagino a Jesús no queriendo dejar nada en el tintero, trasladándole todo a aquellos que iba a dejar para que cumplan la gran comisión sobre la tierra, ¿verdad? Entonces prestemos atención a lo que pasó en esos momentos. Gloria a Dios. Bueno, versículo, gloria a Dios. 21 dice, más aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa, a la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que ha determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Entonces aquí comienza, ¿no?, una instrucción que el Señor les da en un momento muy importante, antes de dejar la tierra y cumplir el propósito. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Versículo 28. Mire qué interesante.
ustedes permanecieron conmigo en mis pruebas. Entonces, rebobinemos un poquito, conforme al principio que acabamos de mencionar hace instantes. Lo que le pasó al cuerpo físico, le pasará al cuerpo místico. Si Jesús tuvo pruebas, ¿qué le pasará al cuerpo místico? ¿Cuántos son cuerpo de Cristo? Amén. Gloria. Entonces, no tenemos que sorprendernos cuando de repente aparecen diversas pruebas. Ahora, lo importante es entender por qué, hacia dónde nos conduce, ¿verdad? Entender el tiempo que uno está viviendo, porque muchas veces, si no, fíjense que la desilusión, el desencanto, produce que algo que la fe se vaya desmoronando. Si usted está esperando algo X en el Señor en este tiempo, y claro, de repente al no ocurrir, no pasa, muchas veces la fe comienza a flaquear. Entonces lo que tenemos que preguntarnos es si es en el tiempo correcto lo que yo estoy esperando, o si está en la voluntad de Dios o no. Es muy importante. El Señor dijo, pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces quiere decir que hay una manera de pedir bien y hay una manera de pedir mal. Hace énfasis en el hecho de que pedís para tus propios deleites, ¿verdad? Entonces, aquí es interesante esto. Primero entender que al Señor le interesan nuestros deleites. No es que Él es un Dios malo, tirano y quiere que vos y yo suframos. No, de ninguna manera. A Él le interesa que estemos satisfechos, le interesa que estemos felices, que estemos bien, ¿verdad? Él le interesa. Ahora, yo tengo que comprender como creyente en Cristo Jesús que ¿cómo llegué al Señor? Yo no sé cómo llegaste vos, yo llegué, ¿no? Pero menos cero, amén, mal, destruido, ¿no? Entonces, fíjense, bueno, pero eso fue hace mucho tiempo, yo también, pastor. Bueno, Marlon, pero en ese tiempo la pregunta sería, ¿cuánto tiempo realmente nosotros dejamos que el Señor conduzca nuestra vida? Porque ¿sabe qué ocurre? Yo experimenté y vi en la vida de muchos hermanos luego que se llega al Señor muchas veces con grandes dificultades y es como que en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, cuando nosotros abrimos nuestro corazón, nos entregamos a Él, Él va solucionando, digamos, lo más apremiante, ¿no? Nos saca las papas del fuego, ¿verdad? Pero no es que lo soluciona todo, sino que va dejando en el camino algún que otro problemilla, ¿no? o situación sin resolver, para que nosotros vayamos forjando nuestra fe y vayamos fortaleciéndonos en su caminar y sobre todo no dejar de buscarlo. ¿Y por qué digo esto? ¿Porque se me ocurrió? No, por experiencia propia, no, lo dice la Biblia. La Biblia dice que el Señor le entregó al pueblo una tierra, pero había enemigos. Y les dijo, yo no voy a borrar del mapa a todos los enemigos, sino que poco a poco les voy a ir dando victoria sobre esos enemigos. Entonces vemos que es interesante comprender que el Señor tenía que enseñarle a su pueblo a guerrear, ¿no? A permanecer, a avanzar, a tomar la tierra, para luego poder heredarla. Entonces, nosotros anhelamos la herencia, pero primero antes de heredar tenemos que tomar la tierra. Cuando vamos a tomar la tierra, encontramos los enemigos. Entonces, hay ciertas cosas que a veces no contemplamos y cuando de repente te aparecen los cananeos, de repente te aparecen los jerjeseos, te aparecen, bueno, todas las naciones esas que el Señor dejó justamente para trabajar en nuestra vida y a veces desploma nuestra fe. Porque decimos, ¿qué pasa? Me agarraron los eteos. Y que a los eteos, fíjese, uno de la traducción de eteo es terror. Y es tremendo, porque vivir con miedo, que se experimente miedo, miedo a las circunstancias, a las situaciones que uno vive y demás, todo eso va frenando nuestro caminar. Ahora, tenemos que comprender que si el Señor dejó algún enemigo en el camino, Él va a vencer esos enemigos. A medida que yo me entregue completamente a Él y no me independice de Él. ¿Sabe? ¿Qué sería independizarse de Él? Bueno, deja que yo me arreglo, ¿amén? Y a veces no se lo decimos, no es que le decimos, Señor, no te metas más. No. Pero con nuestras actitudes sí lo hacemos. Entonces, si nosotros no lo buscamos, no depositamos en Él toda nuestra confianza, no ponemos toda situación en sus manos,
Indirectamente le estamos diciendo, dejá que acá me arreglo yo. ¿A ver? Entonces, el Señor es caballero, Él no va a avanzar jamás sobre nuestra voluntad. Al contrario, va a dejar que, bueno, dale, métele, no hay problema. Después nos vemos, gloria a Dios, ¿no? Entonces, y ahí se complica. Pero veamos esto, que es lo que a mí me interesa, que podamos de alguna manera desgranar en esta noche. El título es La grandeza en el servicio, gloria a Dios. Vosotros, dice que habéis permanecido a mis pruebas. Versículo 29, yo os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y viváis en mi mesa. Qué lindo, gloria a Dios. Entonces, fíjense que todos estos hombres que estaban junto a Él, que vivieron, ¿no?, momentos de gloria, pero otros momentos complicados, que vivieron pruebas que Jesús tuvo que vivir y que ellos también tuvieron que padecer, había un futuro de gloria para ellos. Entonces, esto nos muestra, porque el apóstol Pablo dice que todo lo que está escrito sirve como ejemplo para nosotros. Entonces, no es en vano servir a Dios, no es en vano seguir al Señor, no es en vano atravesar algún que otro momento confiando en Él, porque vamos a tener respuesta, vamos a tener victoria y la bendición siempre va a estar. Pero tenemos que ser de los que creen, tenemos que ser de los que permanecen, aquellos que están enamorados del Señor. Mire, entonces, gloria a Dios, dijo también el Señor, Simón, Simón. Y acá la cosa se pone interesante, porque de repente está hablando con todos y se dirige a Simón. ¿Amén? Ahora, Simón, gloria a Dios, dice que sobre él, sobre esa roca, edificaré mi iglesia, dijo, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, es interesante esto, porque en Simón es un ejemplo para nosotros de cómo se debe echar un buen cimiento. Y cómo se muestra a través de la vida de Pedro sus propias debilidades, que el Señor pasaba por alto porque lo fortalecía y porque oraba por él y lo sostenía para luego que sea un edificador. Porque aquí vemos una actitud negativa de Pedro, pero si nosotros nos vamos a las cartas de Pedro, vemos un Pedro fortalecido, un Pedro que estaba con toda la unción, un Pedro que ya había madurado. Amén. Pero veamos lo que pasó acá. Mire, gloria a Dios. Simón, Simón, y aquí Satanás te ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y confirma a tus hermanos. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a ver un poquitín. ¿Tenés TLA? Vamos a ver traducción en lenguaje actual en este versículo y tratar de que el Señor nos ayude para poder entenderlo. Pedro, escucha bien. Esto, paremos la antenita. Escucha bien. Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes. Y Dios se lo ha dado. Opa. Ay, ay, ay. Y entonces, ¿será que a veces no puede ocurrir lo mismo a nosotros? Gloria a Dios. Pero yo he pedido a Dios que te ayude, para que te mantengas firme. ¿Cuál fue la petición que Jesús le decía al Señor, a su Padre, con respecto a Pedro y a los demás? No solamente Pedro, ¿verdad? Yo voy a orar que no te falte la fe, que te mantengas firme. La oración no era, Señor, que no pase por ninguna prueba, que no pase por ninguna dificultad. No. Señor, que pueda mantenerse firme. Ahora mire, por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Ay, qué lindo esto, ¿no? Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Entonces, usted va a ver a muchos hermanos que a lo mejor viven esto. Por un tiempo lo dejan solo al Señor. Porque bajan los decibeles, aflojan, otros se apartan por un tiempo, ¿no? Están allí regateando con el Señor a veces, no, pues yo quiero esto, yo me he quedado lo otro, no. A ver, ¿qué negocio podemos hacer? No, con el Señor no hay negocio. A ver, ahora, fíjense, dice, cuando eso pase, ¿qué cosa? El tiempo en que lo dejó solo y que cambie. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí.
Gloria a Dios. Claro, enseguida Pedro le dijo, Señor, si tengo que ir a la cárcel, claro, él hacía todo, está todo bien, gloria a Dios. Vos no te preocupes que contá conmigo. Pero después la cosa no fue tan así. Amén. Entonces, ¿qué vemos nosotros aquí? Que en el camino nuestro, el tuyo, el mío, el de todos nosotros, hay un momento o algunos momentos, yo lo diría en plural, mire, en donde el enemigo nos pide, el enemigo nos pide para zarandearnos. Ay, ay, ay. Gloria a Dios. Entonces fíjese que esa zaranda tiene que ver con purificación. Zaranda tiene que ser, ¿no? Depuración, gloria a Dios. Y qué tremendo, ¿cómo es nuestra respuesta frente a esa zaranda? Ahí la cosa se pone interesante. Amén. Porque si uno no conoce esto, o piensa que, bueno, es una historia que vivió Pedro, qué bueno, gloria a Dios, menos mal que cambió, fenómeno Pedro. No. Lo que está escrito acá, muchas situaciones las vamos a vivir. Entonces, hermano, es importante entender, el Evangelio de Cristo es sencillo. ¿Sabe por qué es sencillo? Porque la Biblia te lo explica, del Génesis al Apocalipsis. El que no lo entiende, puede ser porque no quiere entenderlo o porque se lo enseñaron de otra manera, ¿verdad? Pero vamos a la palabra de verdad, la cual nosotros tenemos que amar. Porque dice que algunos no amarán la verdad. Y por no tener amor por la verdad, van a creer mentiras. Entonces, yo no sé, pero a mí no me gusta que me mientan. Bueno, entonces, y tampoco me voy a comer la mentira. Yo no quiero de ninguna manera. Todo lo que Dios tenga para decirme, que me lo diga clarito, y de esa manera yo sé de dónde vengo y a dónde voy. El creyente tiene que saber que nuestro destino es un destino de gloria, ¿verdad? Pero no puede estar engañado el creyente. No puede estar engañado. Por eso yo cuando hablo con los hermanos que salen a evangelizar y a compartir la palabra, yo digo, no les digan a la gente que venga, que el Señor le va a solucionar todos los problemas. Háblenle de Jesús y cómo lo necesitan y el amor que Jesús tiene por ellos. Háblenle de lo importante que es tenerlo en nuestro corazón. No pongamos por delante los beneficios. No, porque los beneficios se dan solos. El que va detrás de los beneficios, cuando viene la zaranda, chao, afloja. Entonces de repente tenemos un montón de desilusionados en Cristo, ¿verdad? Y dicen, no, ¿para qué? Y lo tremendo es que no se hacen cargo de nada, porque le echan la culpa a los demás. No, la culpa la tiene la iglesia, la culpa la tiene el pastor, la culpa la tienen nomás los ejemplos, la culpa esto, la culpa aquello. Pero no se trata de eso. Hay que enfocarse como realmente tenemos que enfocarnos. La zaranda nos llega a todos. En cualquier momento va a quedar usted medio despeinado. ¿Amén? Porque lo van a zarandear. Es como un shock eléctrico, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Entonces, en cualquier momento usted va a tener que vivir. Ahora, ¿cómo responde usted a eso? ¡Ay, gloria a Dios! Mire, acompáñenme. Bueno, acá tengo, yo no sé si tenés esta versión. Es una versión, Hebreos 12:28. Vamos a leerlo en la Biblia América, en lo que te parezca. Porque esta versión LBP creo que no está en este programa. Es una versión española, ¿verdad? Una versión española exactamente de una traducción aramea. Y bien interesante, ¿no? Porque vamos a ver qué dice aquí, que tenemos en la Biblia América. Dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible. Claro, ¿qué te dice con esto? No sé cómo podemos interpretarlo. Inconmovible, bueno, sí, que no cambia. Bueno, puede ser. Demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Miren lo que dice esta versión con respecto a esto. Gloria a Dios. Por tanto, al recibir, usted y yo recibimos un reino. ¿Amén? Al recibir un reino resistente a toda sacudida. Gloria a Dios. Mire qué tremendo esto. ¿Cómo es el reino que recibimos? Resistente a toda sacudida. Ay.
Mantengamos esta gracia. ¿Qué gracia? El ser resistente a la sacudida. Pégale un codazo que está al lado tuyo. ¿Sos resistente a la sacudida? Gloria a Dios. A ver. Bueno, gloria al Señor. Mire. Pero ¿será que es así, pastor? Es así la cosa, hermano. Gloria a Dios. Pero entonces el Evangelio es triste, el Evangelio tuyo es un Evangelio de dolor, de sufrimiento. Mira, hermano. Vamos, hermano. Pégale un codazo a los hermanos. Decirle, vamos, hermano. No es así la cosa. No es un... Mire, hermano, el apóstol Pablo hablaba de que a sus discípulos y le decía, no se dejen engañar. No se dejen engañar, no caigan en el error. Y en los últimos tiempos va a haber mucho viento de doctrina y muchas enseñanzas extrañas y cosas raras que nos alejan de la palabra en vez de acercarnos. Entonces, si alguien está lejos de esta palabra, entonces de alguna manera no está enterado de esta palabra. Cuando la sacudida viene, cuando la zaranda se presenta, porque no le van a pedir permiso, no es que le van a mandar una intimación a usted a su casa, usted recibe la carta de documento y tiene 5 días para responderla. No, y su estrategia, no. Acá la cosa, esto se arregla en el cielo. Esto se arregla en el cielo. El ejemplo lo tenemos en el libro de Job. Dice que allí estaba Satanás, estaba el Señor, y el Señor mismo le dijo a Satanás, ¿no consideraste a mi siervo Job? Que es temeroso, que recto, mira qué bárbaro, gloria a Dios. Entonces, ¿Satanás qué le dijo al Señor? Bueno, ¿y cómo no te va a temer si vos tenés un muro alrededor de él? Sácaselo, a ver si te sigue adorando. ¿Y qué le dijo el Señor? Bueno, le dio permiso. Lo mismo que pasó con Pedro. Dijo, bueno, anda, pero no toques su vida. Puedes tocar todo lo que tiene, todo bárbaro, pero su vida no. Y usted conoce algo del libro de Job, ¿no? La que pasó Job, ay, gloria a Dios. Pero él, ¿cómo se mantuvo? En integridad. Él sabía en quién había confiado. ¿Y vio la gloria de Dios o no? Al doble le restituyeron todo. Amén. Entonces, hermano, es muy importante comprender esto. Bueno, pero Job es de la ley ya no corre más, el Antiguo Testamento. Mire, si bien no estamos en épocas de ley, estamos en épocas de gracia. Es importante comprender que la ley ya pasó, hoy estamos bajo un nuevo sacerdocio, bajo un nuevo pacto, completamente de acuerdo. Pero los principios que encontramos en los tiempos de la ley son inconmovibles. La ley cambió, los principios no. Entonces fíjense que si el Señor le dio permiso a Satanás para que toque la vida de Job, ¿esto cuándo ocurrió? En la ley. Acá que estamos leyendo, la gracia. ¿Y qué le dijo a Pedro? Satanás vino a pedir permiso. El principio es el mismo. Entonces, la zaranda de Pedro, ¿dónde se dictamina? En el cielo. Desde el cielo bajo la orden. Te viene la zaranda, gloria a Dios. Bueno, fenómeno. Entonces, allí estaba Jesús, el que intercede por nosotros, nuestro abogado, el que intercede por nosotros delante del juez supremo, diciéndole, Pedro, yo voy a orar por vos para que no te falte la fe. Amén. Para que luego que pase esto, vos puedas confirmar a tus hermanos. ¿Qué significa confirmar a los hermanos? Alentar a los hermanos. Diciendo, hermano, la zaranda viene, pero permanece, sé fiel hasta lo último, porque el Señor está contigo, Él te va a dar fuerza, Él te va a sostener. Vos no vas a quedar postrado allí, porque dice la Biblia que 7 veces cae el justo y 7 veces lo levanta el Señor. Jamás quedará postrado aquel que confía en Dios y jamás será avergonzado. Eso es confirmar a los hermanos. Entonces, el que pasa por una zaranda, ¿verdad? Y no esquiva la zaranda, ¿no? Ni le huye de la zaranda, luego se transforma en un vaso de honra, un vaso útil para el Señor, porque sigue confirmando, porque en la lista, usted y yo estamos en la cola. O sea, estamos en la cola, Job ya pasó, Pedro también, pero seguimos nosotros, gloria a Dios. Entonces, si usted dice, no, mira, yo por acá no me meto, mejor más vale, usted está en la cola y el número ya lo tiene, hermano, gloria a Dios. Poquito antes, poquito después, va a venir la zaranda. Ahora, cuando venga la zaranda, hermano mío,
Usted tiene que entender que usted ya no pertenece al reino de las tinieblas, ¿o sí? No, pertenece al reino de la luz, pertenece al reino de nuestro Señor. Y ese reino es un reino resistente a toda sacudida. Gloria a Dios. Qué lindo, por favor. Mira, Castilla, mira, aleluya. Ahora fíjense, aquí hay algo interesante. Reino resistente a toda sacudida. Mantengamos esta gracia. Entonces, ¿cómo presenta el Señor una sacudida? Como un regalo del Señor, como una gracia. Porque gracia es un regalo. ¿Amén? Entonces, si no hubiera sacudida, no hay fruto. No hay fruto. Mire, a Jesús lo llamaban el fruto del olivo. ¿Usted sabe cómo se cosecha el olivo, la aceituna? Agarran y lo sacude. Entonces, cuando cae esa aceituna, allí está, ¿no? El fruto precioso, uno de los frutos, ¿no?, más valiosos que hay. De allí sale un aceite de gran precio. Entonces, es interesante que comprendamos, hermano mío, que si el reino es resistente, los que pertenecen al reino serán flojos, serán fusilánimes. Así dice la Biblia, gloria a Dios. No te acordás del coronel Cañones, pero bueno, pero es así. Entonces fíjense que los chicos nos miran, ese fusilánime, ¿de dónde la sacaron? ¿No? Pero bueno, el hecho es que hay que ser resistente. Hay que ser resistente. Gloria a Dios. Veamos la armadura que Dios nos da. Yelmo, la coraza, ¿no es cierto? El escudo, o sea, todo es para resistir. La espada es para avanzar. Pero la mayor parte de la armadura habla de resistencia. Los dardos, ¿verdad? La coraza que protege el corazón, el pecho, ¿no es cierto? Los pensamientos. ¡Ay, Dios mío! Si no tenemos el yelmo, estamos complicados. Porque Satanás, ¿qué hace? Ataca los pensamientos. Entonces, vos en tu rato te vas de acá y Satanás, si no tenés puesto el yelmo, gloria a Dios, dice, este pastor está re loco, ¿qué me vení con sufrimiento? Se fumó algo. No le dé bolilla. La vida en Cristo es todo felicidad. La vida en Cristo es todo victoria. Vos vas rumbo al estrellato. Gloria a Dios. Se escribirá de vos las grandes cosas que Dios hará en tu vida. Pero no le quepa la menor duda que se va a escribir de nosotros, porque hay libros en el cielo. Ahí está todo registrado. Pero dice que todas las obras van a ser registradas. Entonces sí, se va a escribir, cierto, se va a escribir de nosotros. ¿Pero qué se va a escribir? ¿Que somos los número uno? ¿Que somos los...? No, mi hermano. Acá hay que ser como el menor. ¿Lo enseñó nuestro Señor o nosotros? A ver, no es nuestro evangelio, es el evangelio de Cristo. Ahora fíjense, entonces el evangelio de Cristo es sufrir. No, porque acá dice que a Pedro lo pidieron para zarandearlo. Pero cuando pase, ¿qué ocurrirá? Vas a confirmar a los hermanos. Entonces, la zaranda es por un tiempo. La zaranda es por un tiempo. Y hay gente que huye de la zaranda porque dice, si me agarra la zaranda, no me levanto más. No, es por un tiempo en donde vos tenés que demostrar si sos resistente o no sos resistente. Ay. Bueno, no lo veo muy convencido. Mira, acompáñeme. Gloria a Dios. Ay, no lo veo muy convencido. Apocalipsis 6:13. Vamos a telear. Que es sencillito para que lo entendamos. Vamos a entenderlo esto. Vamos al 12, a ver si... Mire, los sellos. La visión que Juan tuvo, ¿no?, en el libro Apocalipsis. Dice, cuando el Cordero rompió el 6º sello, miré, y hubo un gran terremoto. El sol se oscureció, la luna se puso roja como la sangre, y las estrellas cayeron del cielo a la tierra, como cae la fruta del árbol cuando un fuerte viento lo sacude. Mire. ¿Recuerda que hablamos del sol, la luna y las estrellas hace un tiempito? Viendo en el libro de Génesis la interpretación que tuvo Jacob sobre el sueño de su hijo José. ¿Qué interpretó el patriarca en ese sueño? Que el sol era él, la luna era la mamá de José y las estrellas los hermanos.
Bueno, entonces tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo al leer las Escrituras. Entonces veamos que aquí está hablando Apocalipsis de los últimos tiempos, los tiempos que nos está tocando vivir a nosotros. Entonces dice que el sol se oscureció. El sol es la cabeza, es el papá. Se oscurece. ¿Por qué? Porque se va quemando el aceite de la lámpara y ya la unción va desapareciendo. Antes era la guía de la casa, era la cabeza del hogar, era el que empujaba del carro primero y llevaba a toda la familia, pero se va oscureciendo, se va oscureciendo. Se va oscureciendo porque va aflojando en la fe, se va quedando, porque está bajo ataque. El ataque a las cabezas, ¿amén? El ataque a las cabezas, el ataque al sol. Dice que, ¿qué pasó con la luna? La luna se puso roja como la sangre. Gloria a Dios. Entonces fíjense que aquí esto es bien tremendo. Por un lado tenemos las últimas tetradas de estos últimos tiempos, de cómo la luna realmente se puso en sangre, ¿no? Y cosa que no ocurría, eventos que no ocurría desde hace muchísimo tiempo, y para que vuelvan a ocurrir tienen que pasar muchísimos años más. Entonces creo que hemos vivido la última. Pero fíjense qué interesante es, la luna se puso roja como la sangre, ¿no? Y ponerse rojo, ahí ya tenemos que ir al Génesis. Porque en el Génesis, ¿verdad? En el Génesis vemos que el hombre, al correr sangre por su cuerpo, era un hombre rojizo. ¿Amén? El primer hombre. Entonces nosotros vemos que la luna se puso roja como la sangre. Entonces, como la cabeza se oscurece, la mujer, al no tener dirección, no tener cabeza, empieza, gloria a Dios, a ver todo lo que pasa a su alrededor. Y se empieza a afanar, se empieza a preocupar y empieza a vivir todo humanamente. Entonces, oscurecerse simboliza al no tener aceite, no tener luz, ¿verdad? No tener guía del Espíritu Santo, bajar las decibeles de la fe, apartarse del Señor. La luna que empieza a mirar por otro lado, porque no tener cabeza, no tener dirección. Todo lo que ocurre en la tierra, todo lo que le pasa a los hombres, la empieza a absorber y empieza a tomar ejemplos de la tierra. Cuando en realidad el ejemplo tendría que ser no de esta tierra, ¿no? Sino del reino al cual pertenece. Y las estrellas tienen que ver con los hijos. Entonces hay un fuerte ataque para los hijos en los últimos tiempos también. Ahora veamos esto. Gloria a Dios. Dice que las estrellas cayeron del cielo a la tierra, como cae la fruta del árbol cuando un fuerte viento lo sacude. Este fuerte viento, la Biblia cuando habla de viento habla de espíritu. ¿Amén? Ahora, también el apóstol Pablo enseña que hay vientos de doctrina, ¿verdad? Que van a pretender sacudirnos y llevarnos con la fuerza del viento. Entonces, es muy importante que nosotros nos aboquemos a ver la palabra tal cual está escrita. No como la ven algunos hombres. Es muy importante esto. Es muy importante que el Espíritu Santo nos acompañe para que nos abra las Escrituras. Porque fíjense que nosotros aquí estamos hablando del sol, la luna y las estrellas. Gloria a Dios. Sin embargo, si esto lo encadenamos con el libro de Génesis, sabemos de qué está hablando la palabra. Está hablando de la familia, de un fuerte ataque en la familia. Entonces, y fíjense si no está siendo atacada la familia en estos tiempos. Dios mío, por Dios. Ahora, observemos lo que dice aquí. Dice, además, el cielo fue desapareciendo, como cuando se enrolla una hoja de pergamino y todas las montañas y las islas fueron llevadas a otro lugar. Ay, ay, ay. Entonces, todos los reyes de la tierra y toda la gente importante intentaron esconderse en las cuevas y entre las rocas de las montañas. Lo mismo hicieron los comandantes de los ejércitos ricos, los poderosos, los esclavos y los que eran libres. Y todos ellos decían a las montañas, a las rocas, caigan sobre nosotros, porque no nos vea el que está sentado en el trono, que nos castigue el Cordero. Ha llegado el día en que Dios y el Cordero nos castigarán y nadie podrá resistir el castigo. Obviamente, aquí está hablando no de la iglesia, sino de aquellos que le dieron la espalda al Señor, ¿verdad? Y son tiempos de juicio los que está mencionando justamente el libro de Apocalipsis. Ahora, gloria a Dios. Fíjense, hermanos míos, acompáñenme ahora. Apocalipsis 6:13. Veamos el capítulo 6 un instante. Yo quiero que juntitos podamos ver algo. Mire, ya que hoy es martes, y los martes es día de escudriñar la Escritura un poquitito más profundamente, ¿no? Mire, capítulo 6.
Aleluya. Los sellos. Mire, gloria a Dios. El versículo 2. Mire lo que ve Juan acá. Y miré aquí un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona. Salió venciendo para vencer. Este no es el caballo blanco del Señor. ¿Amén? Ojo, esto es una potestad de parte de las tinieblas. Pero veamos el Salmo 127 del 3 al 5. Mire, Salmo 127 del 3 al 5. Mire qué interesante esto. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba. Aljaba donde se ponen las flechas, ¿no es cierto? Su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Entonces, aquí esta palabra, el Salmo, nos está confirmando que las flechas, las saetas, son los hijos, ¿verdad? Entonces, es tremendo porque esta potestad de parte de las tinieblas que vio Juan en ese caballo blanco que tenía un arco, ¿verdad? El arco lo utiliza para lanzar flechas. Entonces, por un lado vemos cómo las estrellas del cielo comienzan a caer en la tierra. Caer en la tierra es descender, de estar de repente muchos hijos, ¿verdad? Siguiendo a Cristo, muchos hijos buscando al Señor, ya no estar tan pegado a la tierra, sino empezar a recibir la buena palabra, empezar a cambiar de vida, a no estar sujeto a la tierra, empiezan a caer de vuelta a la tierra. ¿Por qué? Porque esta potestad en el caballo blanco lo que hace es lanzar a esos hijos. Va en busca de esas flechas. Amén. Entonces, esto es bien interesante porque el fuerte ataque sobre los hijos es lo que ocurrirá en los últimos tiempos. Entonces, es muy importante poder orar por nuestros hijos. Gloria a Dios. Amén. Es muy importante. Y si alguien cayó, si hay un hijo que cayó en la trampa, y bueno, tenemos que intensificar nuestras oraciones. Amén. Pero es el Señor el que actúa, no nosotros. Y aquí hay algo interesante que tenemos que comprender. Fíjense, el Señor es el que maneja nuestra vida, porque Él es el Rey. Y esto tenemos que entenderlo. Si estuviéramos en los tiempos de la monarquía, nosotros, nuestra vida la rige un rey. Los designios del rey hay que cumplirlos. La ordenanza del rey, ¿no? Es una ley, hay que cumplirla. Entonces está el rey y están los súbditos. Bárbaro. Estamos en un reino que también tiene un rey. Estamos en el reino del Señor. Él es rey y rey de reyes, ¿verdad? Entonces, es cierto que Él nos ve como reyes y sacerdotes, pero Él es el rey de todos los reyes y de todos los sacerdotes, o sea, de nosotros. Entonces, si Él es el rey, ¿por qué se nos ocurre a nosotros que vamos a llevar una vida como se nos ocurre a nosotros, como se nos presenta a nosotros, y no vamos a atender a la dirección de ese rey? No funciona así el Evangelio. El Evangelio funciona de esta manera. Él es el Rey Supremo y Él es el que dirige nuestros pasos, pero con amor y con misericordia. No porque somos marionetas y hace de nosotros lo que Él quiere. No, de ninguna manera. Él nos da un libre albedrío. Vos podés hacer lo que quieras, yo también. Pero el que es sabio reconoce la autoridad del Rey. El que es sabio se inclina frente al Rey. El que es sabio deja que el Rey haga lo que tenga que hacer. Ahora, vos y yo, a veces tenemos que recordar cómo llegamos a Cristo. Cuando recordamos cómo llegamos a Cristo, tenemos que llegar a una conclusión también. A la conclusión de que hemos fallado. Si no, no hubiésemos llegado a esa condición, ¿verdad? Entonces, necesitamos ayuda. Necesitamos que Él dirija nuestra vida. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a abandonar esa independencia nuestra para pasar a depender de Él, ¿verdad? E ir alimentando esa relación con Él, en donde Él dirige nuestros pasos. Entonces, pero en el camino por ahí viene la zaranda. Y el Señor la permite para ver cómo anda ahí nuestro carácter, cómo anda ahí nuestros pensamientos, nuestra seguridad en Él, nuestra confianza en Él. Entonces, cuando viene, gloria a Dios, que venga. Vos tenés que mantenerte firme, sabiendo que el Señor jamás te va a abandonar. Jamás. Entonces, hay que pedirle ayuda al Señor,
no hay que desprenderse de Él jamás. Hay que saber que Él toma una vida y empieza a darle forma. Por eso utilizó la figura del alfarero con el barro. El barro somos nosotros. ¿Quién es el alfarero? El Señor. Entonces, Él trabaja, le da forma, le da forma, le da forma. ¿No le gusta? Oh, la desarma. Te agarró la zaranda y vuelve otra vez. Y da vuelta, y da vuelta, y da vuelta. ¿Ven? Y sigue, y sigue. Y por ahí se encuentra con una pereza, una piedrita. No. Y la desarma de vuelta, otra zaranda. Y me dice, no, yo me bajo a la rueda. Yo así no va, esto me duele. No, tranquilo. Tranquilo porque el trabajo, Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo. Entonces, es muy, pero muy importante esto. Hermano mío, la zaranda te hace crecer. Aunque cuando estás en la zaranda por ahí, oh, gloria a Dios, te tenés que maquillar porque das pena. Amén. Gloria a Dios. Si tenés pelo, bueno, va a estar todo despeinado. Gloria a Dios. Y sí, hermano, porque es así. Yo disimulo bastante, gloria de las zarandas mías. Pero pasa por ahí la cosa, gloria a Dios. Mire qué lindo lo que dice acá. Ay. Mire, capítulo 6, los sellos. Dice que hay un caballo blanco que anda en busca de la flecha de los hijos. Dice el versículo 4, salió otro caballo bermejo. El que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Mire qué tremendo, hermano. Gloria a Dios. Mire qué tremendo. Hay paz en el mundo hoy. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y dice un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras. Este caballo tiene el poder de poder atacar la economía. ¿Escuchó hablar de inflación usted? No, acá no tenemos inflación, ¿no? Puede atacar la economía y hacer estragos con ella en el mundo. Dice, miré, versículo 8, se abrió el 4º sello y había un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre, es el único que tiene nombre, porque habla de los otros jinetes, habla del color de los caballos, pero no del nombre de los jinetes. Dice, el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, mortandad y con las fieras de la tierra. Acá están las pestes, la hambruna, gloria a Dios. Entonces, mire qué panorama le fue mostrado a Juan para los últimos días. Ahora, el que es sabio, el que entiende que ya dejó atrás una vieja vida y que ahora pertenece a otro reino, hermano mío, ese no va a vivir esto de ninguna manera. Al contrario. Y si tiene que pasar por alguna zaranda, el Señor lo va a respaldar. Pero si se mantiene firme, fíjese que hay muchas historias en la Biblia en donde refleja que el pueblo iba a la batalla y tenía que ir, pero de repente el Señor soltaba un espíritu de confusión y el enemigo se peleaba entre ellos, ¿verdad? Había estruendos, había cosas tremendas pasaban y el enemigo, el pueblo de Dios ni siquiera entraba en combate, pero tenía que ir. Ese principio también ocurre en nosotros. Nosotros tenemos que avanzar. Nosotros tenemos que creerle al Señor. Pero la guerra es de Él, la pelea es de Él y la victoria es de Él. Amén. Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos que no estamos solos. No estamos solos, pero dependemos de Él y necesitamos ligarnos a Él. Vamos a cerrar esto con 1 de Timoteo, por favor. Mire, en el capítulo 4, gloria a Dios. Mire, gracias Jesús. Versículo 1, pero el Espíritu dice claramente, ¿cómo dice el Espíritu? Claramente, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar es regresar, es abandonar la fe, es quedarse en el camino, ¿verdad? Pero mire qué interesante, ¿de qué manera lo van a hacer? O lo están haciendo. Amén. Mire. En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Escuchando. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. El enemigo hace lo mismo.
Entonces nos da para que podamos oír. El tema es qué oímos. Ay, ay, ay. Por eso usted tiene que conocer la palabra, porque la voz es un vehículo. La voz a nosotros nos lleva. Tenemos que saber a dónde nos lleva. Usted se sube al colectivo y no lee el ramal que dice ahí en el... ¿Cuántos 511 tenemos acá? Vos que tomás allá. ¿En los cuántos ramales? ¿No es cierto? ¿Usted toma equivocado? ¿Qué pasa? El otro día te encontré por allá por 39. Gloria a Dios. Y bueno, se tomó el equivocado. Entonces, es importante que comprendamos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahora, si nosotros estamos oyendo y no identificamos a dónde nos lleva esa voz, a veces nos puede llevar al lugar equivocado. Mire acá, dice que van a apostatar muchos, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Claro, cuando hablamos de engañadores y demonios, y claro, uno se imagina seres extraños, ¿no es cierto? Gente con cara de intrigante, con anteojos negros y todos allí, ¿no es cierto? O demonios horribles. No, mi hermano. No. El diablo no se va a presentar de rojo con los cuernos y con el tridente en la mano. No. Él busca doctrinas convincentes. Él es muy sutil, ¿verdad? Él busca la manera de que el hijo o la hija de Dios le crea. Porque dice que va a engañar a muchos, si le fuera posible, aún a los escogidos de Dios. Un escogido de Dios ya escuchó la palabra, asiste a las reuniones, lee la Biblia, y resulta que el diablo conoce la Biblia mejor que nosotros. Y con la misma palabra viene a engañar al Hijo de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque lo vemos en Lucas 4, cuando estaba la tentación de Jesús en el desierto. Dice que se le presentó el diablo, ¿y qué le decía? Con la palabra estaba jugando con él, ¿verdad? Entonces, tirate del pináculo del templo, le decía. Total, dice la palabra que los ángeles del Señor te van a proteger. Entonces el Señor también le respondió con la palabra, pero la palabra oportuna, porque dice, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, mire la postura de Cristo. No tentarás al Señor tu Dios con lo que pueda decir la palabra, porque hay un tiempo para cada cosa. Hay que discernir la palabra correcta en el momento correcto. Entonces, fíjense, hermanos míos, cuando la zaranda viene, si tu respuesta no es positiva frente a esa zaranda, te vas oscureciendo, te va poniendo rojo como la luna y te va cayendo como las estrellas a la tierra. Amén. Entonces, hermano, dice que en la tierra hay tinieblas, porque la tierra, a causa del pecado, está maldecida, ¿verdad? En la tierra caen las estrellas, dejan su lugar de privilegio, ¿no?, en el reino del Señor, para involucrarse en las cosas de esta tierra. Entonces, hoy por hoy hay mucha doctrina humanista en donde el centro es el hombre. Entonces, aprendamos a escuchar en estos días, por favor, es muy importante. Aprendamos a escuchar, porque hay gente con mucha letra, gente con muchos títulos, gente con una muy buena oratoria, aún aparentemente con grandes testimonios. Pero ojo, aprendamos a escuchar. Tenemos que leer la palabra, dirigido por el Espíritu Santo. Fíjense, hermano mío, si alguien le dice a ustedes que la zaranda era para Pedro nada más, le está mintiendo. La zaranda es para todos. Porque todo lo que está escrito en la Biblia es para un ejemplo nuestro. Lo que le pasó a Cristo nos va a pasar a nosotros. Porque de alguna manera nosotros también tenemos que morir juntamente con Él y ser crucificados con Él. Morir a la carne, morir a los deseos pecaminosos. ¿O sí o no? Obviamente. Entonces, ¿cómo que ya Cristo hizo todo? Si bien el sacrificio de Él fue completo, ¿verdad? Pero tenemos que entender qué significa esto de que lo hizo todo por nosotros. Él murió por nosotros, entregó hasta la última gota de su sangre, ¿verdad?, para que nosotros no pasemos por la muerte segunda, si creemos en ese sacrificio y si andamos como Él anduvo. Y andar como Él anduvo es amplio, porque tenemos que ver cómo Él anduvo. Tenemos que ver cómo Él anduvo. Mire qué feo tener
a esos discípulos a su lado, darles lo mejor. Con Cristo estuvieron. Darles lo mejor, ¿verdad? Soltarle la mejor de las doctrinas, las enseñanzas, los mejores consejos. Y a la hora de la prueba se quedó solo. ¿Cómo se habrá sentido nuestro Señor Jesucristo? ¿Verdad? Pero sin embargo resucita y estuvo 40 días más hablándole del reino. Entonces él confiaba en ellos, ¿verdad? Sabía que, conocía hasta los pensamientos, lo sabía todo el Señor, ¿verdad? Pero qué interesante es que él también pasó por la desilusión, pasó por la traición, ¿verdad? Pasó por el oprobio. Dios mío, por favor. Entonces, ¿qué nos hace a pensar a nosotros que nosotros no vamos a pasar por ninguna zaranda? No. Vamos a pasar por la zaranda. Y cuando pasamos por la zaranda, tenemos que demostrar, hermano mío, si somos resistentes o no somos resistentes. Porque si no somos resistentes, no es que el Señor nos desecha, pero es como volver al principio, es como con repetir de grado. ¿No? No repetir, otra vez de vuelta, ¿no? A comprar la carpeta, los colores, los plasticoles y el papel así. Y de vuelta, ¿amén? Y otra vez todo. Pero ya lo vi, y bueno, pero tenéis que aprobar. Entonces a fin de año vamos a ver si aprobamos. Gloria a Dios. Si no aprobamos, gloria a Dios. Mire lo que dice Primera de Timoteo. Ay, Señor amado, gracias Jesús. Versículo 9 del capítulo 4. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Gloria a Dios. En el versículo 11 dice, esto manda y enseña. Escuchen. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Esto es un consejo del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. ¿Estará bien que nosotros ocupemos el lugar de Timoteo? Obvio. Amén. Porque el Señor nos discipula, ¿verdad? Y dice que tenemos que ser ejemplo de los creyentes, ejemplos en palabra. Tenemos que revisar lo que sale de nuestro labio. Amén. Ejemplos en conducta. Tenemos que ver cómo nos comportamos. Ejemplos en amor. Gloria a Dios. En espíritu. ¿Cómo será esto del espíritu? Me llamó la atención esto del espíritu, ¿no? En espíritu. Fíjense que cuando estamos lejos del Señor, en cada uno de nosotros había un espíritu reinante. ¿Qué es un espíritu reinante? Una característica, ¿verdad? Que no tenía nada que ver con las cosas del Señor, obviamente, o esta nueva vida en Cristo. Hay que abandonar eso. Hay que abandonar eso. Y hay que tenerlo bien identificado. ¿Amén? Entonces, en espíritu, en fe. Ejemplo en fe. Gloria a Dios. Ejemplo en fe. Ejemplo en pureza. Entonces esto nos habla de volver a recuperar lo que el hombre perdió allí en el Edén. Entonces, hermano, qué importante es esto. Pero si esto no lo tenemos claro, cuando viene la zaranda, dejamos de hacer esto. Y si dejamos de hacer esto, no vamos a estar dando el mejor de los ejemplos. Ni en palabra, ni en conducta, ni en amor, ni en espíritu, ni en fe, y mucho menos en pureza. Miren lo que dice acá. En tanto que voy, y esto, hermano, mire, aquí le dice Pablo, ¿a quién? A Timoteo. Gloria a Dios. ¿No será el Señor que nos está hablando a nosotros? Mire, gloria a Dios. En tanto que voy, ¿viene o no viene el Señor? En tanto que voy, ocúpate en la lectura. Primero en la lista, la lectura. La lectura. Entonces, claro, a mí me gustaba leer. Yo muy vago para leer. No quiero saber nada con leer, gloria a Dios. Y gracias a Dios mi pastor predicaba en la radio todos los días, de lunes a viernes. Entonces yo me pasaba las madrugadas escuchándolo, porque me cautivó la palabra, ¿verdad? Hasta que poco a poco me di cuenta que los libros no muerden y me fui acercando a la palabra. Pero es indispensable leer. Ocúpate de la lectura ante tanto que voy. La exhortación. Ahora va a haber ese hermano. No. La exhortación es animar. Animar, gloria a Dios. Y también la enseñanza. Mire lo que le estaba diciendo aquí el apóstol Pablo a Timoteo. No descuides el don que hay en ti. ¿Por qué le habrá dicho esto?
Porque el regalo que Timoteo tenía estaba en peligro. Yo le voy a dar una noticia, el regalo que usted tiene está en peligro. ¿Cómo está en peligro? Lo que usted y yo tenemos de parte de Dios está en peligro. Tenemos que cuidarlo mucho, porque es blanco de ataques. Es blanco de ataques. Por eso usted va a ver gente que de repente viene en el Señor, bárbaro, y de repente se quedó, porque se descuidó, empezó a desviar la mirada. No, mi hermano, no es así. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo. ¿Cuál es el peor enemigo? Nosotros mismos, la cabeza, el corazón, los pensamientos, las acciones. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Nadie se salva por doctrina, pero sí se puede perder. Amén. Y doctrina tiene que ver con forma de vida. Amén. Entonces la doctrina de Cristo nos enseña a caminar de una manera, no hay otra, no es negociable. Persiste, resiste en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mire qué lindo. Mire que no involucra solamente a él personalmente, sino a los que están alrededor. Y alrededor nuestro está nuestra familia, está nuestro compañero de trabajo, los vecinos, muchos. A veces pensamos que estamos solos, que nos enfermamos solos. No. Nuestras acciones, nuestras decisiones, ¿verdad? Mire qué tremendo esto, ¿no? Yo recuerdo una oportunidad, un jovencito llega a la iglesia y me dice, ¿sabes por qué yo no vine antes al Señor? Porque tenía un vecino que se había convertido a Cristo y yo lo conocía de antes. Entonces yo sabía en la que andaba, sabía las mañas que tenía y demás. Entonces de repente lo veo venir con la corbatita, con la Biblia, con los trataditos, se iba a evangelizar, todo fenómeno, gloria a Dios. Pero después pasó un tiempo y seguía con los trataditos, seguía con la Biblia, pero empezó a descender y a ir otra vez descendiendo hasta las mañas que ya tendría que haber dejado. Entonces dice, yo para ser creyente como estos, son todos hipócritas, son todos iguales. Los pastores le roban la plata a la gente. Entonces, ¿para qué viene a la iglesia? ¿Para que me roben la plata? ¿Para que me mientan? ¿Para transformarme? Yo sé que son todas excusas, ¿verdad? Pero ¿pega o no pega el testimonio? De alguna manera pega el testimonio. Porque si no tuviera nada que decir, bueno, va a tener que inventar otra mentira. ¿Saben? Pero a veces le estamos dando letra. Y nosotros no tenemos que dar letra. Nosotros tenemos que ser personas que estamos sujetos al Señor, que caminamos por Él, que le amamos con todo el corazón. Porque esto es una historia de amor. No es un conjunto de normas y obligaciones que al respetarlas se nos va a ir bien. No, es una historia de amor el Evangelio. Lea el libro de Cantar de los Cantares. Ve allí el amado, nuestro Señor Jesucristo, a la amada, a la iglesia, como Él la ama, la sustenta, ¿verdad? Y hay unas bodas que se están por celebrar. Hermano, entonces, por favor, tenemos la oportunidad de ser la novia que se va a casar. Es tremendo esto. Entonces, la novia que se va a casar, Cristo no se va a casar con una novia que no lo ame. Cristo se va a casar con una novia que lo ame, que esté profundamente enamorada de Él, que le sea fiel. Por favor. Entonces, es muy importante. Si enfocamos esto de la forma equivocada, y decimos, entonces el Evangelio es un conjunto de normas, obligaciones, todos no. Una vez un siervo de Dios me dijo, siervo de Dios, predicaba la palabra, me dijo, la sana doctrina es no. Y yo, este leyó la Biblia al revés. ¿Cómo la sana doctrina es no? Y no, sí, no esto, no aquello, no el otro. Bueno, entonces, vos estás viviendo el Evangelio en la carne. No estás viviendo el Evangelio en el Espíritu. ¿Eh? Y estás renegando porque le tenés que decir no a la carne. Entonces no dejaste la carne. Si no dejaste la carne, no fuiste crucificado con Cristo. Y si no fuiste crucificado, no naciste de nuevo. Y no tenés vida. Y entonces, ¿y qué hago? Anda, arrepentite. Y que tiene que empezar al principio. Y sí, porque entendió todo mal, gloria a Dios, o no sé qué le pasó. Pero ten cuidado, o a lo mejor no tuvo cuidado de sí mismo. No tuvo cuidado de sí mismo. Porque fíjese qué tremendo, ¿no? Yo no sé si usted se encontró con alguno de esos que dice, yo no era tan malo. No era tan malo, un tipo, sí, tenía lo mío, pero ya soy yo, una criatura, pero tan malo no era.
Mi hermano, si usted no aborrece su vieja vida, usted está en problema. El problema es trasladar esos pensamientos, esas ideas, esas estructuras mentales a su nueva vida. Y en esta nueva vida, usted no tiene que cambiar las ideas, no tiene que cambiar los pensamientos. Porque si nosotros llevamos adelante un evangelio mezclado, ¿qué viene a ser un evangelio mezclado? Mezclado con nuestras propias ideas. No va a funcionar, no va a funcionar. Tal vez creemos que está funcionando, pero mira lo que le pasó a Sansón. Él pensaba que siempre funcionaba así, hasta que llegó un momento en que no funcionó. Cerramos, gloria a Dios. Mire lo que dice aquí. Aleluya, gloria a Dios. Honra a las viudas, versículo 3, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda ha quedado sola y espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones de noche y de día. Pero la que les entrega los placeres viviendo está muerta. Miren qué interesante esto. Viviendo los placeres, el que se entrega viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Si alguno no provee para los suyos, mayormente para lo de su casa, ha negado a la fe y es peor que un incrédulo. ¡Ay, Dios mío, por favor! Entonces, hay muchas instrucciones. Versículo 17, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues dice la Escritura, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Gloria a Dios. Versículo 20, escuche. A los que persisten en pecar, repréndelo delante de todo, para que los demás también teman. Esto lo dijo el apóstol Pablo. Esto lo dijo el apóstol Pablo. No, hermano, no tenés que hacer... Mire, es importante esto. Fíjense, no toda, pero gran parte de la iglesia vive bajo presión. La Biblia dice, no toquéis a mis ungidos. Si murmurás como María y como Aarón, te agarra la lepra. Y mientras tanto, hacen cualquier cosa. Porque tienen amenazado al pueblo de esta manera. Mire, hermano mío, es importante esto. Yo sé que con esta postura hay muchos rebeldes que se alimentan, ¿verdad? Y hablan mal de todo el mundo. Y eso va a ser condenado por el Señor. Pero fíjense que es muy importante comprender que no podemos, en los que persisten en pecar, hermano mío, no lo podemos hacer cómplice con ellos. Entonces, es muy importante esto. Una oportunidad vino una mujer y me dijo, pastor, pasa esto en el lugar donde yo me congrego. Y lo que pasaba era bien bravo, hermano. Estamos hablando de un abuso, sobre su hija, una cosa tremenda. Y si yo vengo a pedirte consejo, porque allá no puedo pedir consejo. Entonces yo le dije, bueno, ni un minuto más en ese lugar. Ni un minuto más, porque ahí no se está predicando la palabra. Ahí llevaste a tu hija y se aprovecharon de tu hija. Gloria a Dios. ¿Sabe cómo terminó la cosa? Todavía está ahí. Esto debe haber pasado en el 2012. Entonces, sí, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo que cabeza cabe una locura tan grande? Es por la administración que recibe el pueblo del Señor. No toquéis a mis ungidos, ni se te ocurra hablar mal del ungido. Sí, si lo hace mintiendo, sí. Hermano, por favor, Dios mío, por favor. Una de las experiencias que tuvimos cuando llegamos a esta tierra fue encontrarnos con un falso profeta aquí. Y yo cuando vi las barbaridades que se hacían en ese lugar, empecé a alertar a los hermanos. Y los hermanos se enojaban conmigo. Y algunos me dejaron de hablar. Pasaba el tiempo. Muchos me empezaron a encontrar. Tenía razón, pastor. Tenía razón, gloria a Dios. Entonces, ¿cómo terminó hoy eso? Un ministerio que barrió el Señor. Desaparecido en acción. A ver,
Gloria a Dios. Entonces, fíjense, hermanos míos, que yo no estoy alimentando esta rebeldía que hay en algunos creyentes de poder quejarse del pastor, quejarse de la iglesia. No, de ninguna manera. Pero tenemos que saber oír. Tenemos que saber oír. Ahora, ¿cómo vamos a saber oír si no conocemos la palabra? Si no conocemos la palabra, cualquier colectivo nos lleva bien. Si no conocemos el recorrido, y bueno, vamos, y allá salimos, gloria a Dios. ¿Usted le habrá pasado eso alguna vez? ¿Nunca se fue a algún barrio que no conocía y después no sabía cómo regresar? ¿Por qué? Porque le dio vergüenza preguntar, porque gente me lleva. A veces vos le preguntas a la gente a alguien y te manda a cualquier lado. Y allá vamos. No, un momentito. Hasta el GPS se equivoca. Amén. Entonces, comprendamos, hermano mío, que es tiempo. Mire, yo estoy enamorado de las enseñanzas de Pablo, hermano. Gloria a Dios. Enamorado. No impongas, versículo 22, con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Mire lo que le dijo. Gloria a Dios. Qué tremendo esto, por favor. Versículo 24, esto hay que entenderlo, esto es palabra de Dios. Mire, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Más a otros se descubren después. Entonces, fíjense que hay pecados que son notorios, que no se pueden esconder y salen a la luz. Pero hay otros que el Señor pondrá la luz en su presencia. Ay, Dios mío, que el Señor nos agarre ministrado, hermano. Y fíjense lo que dice aquí en el versículo 3 del capítulo 6 de 1 Timoteo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos. El versículo 6, quiero terminar esta palabra con esto. Mire, hermano. Gran ganancia es la piedad. Cristo es la piedad. Gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Piedad y contentamiento. ¿Qué es contentamiento? Contentamiento no es conformismo. No es conformarse a lo poco, a lo malo. No. Pero saber vivir cada etapa de la vida. Porque hay un tiempo para reír, bárbaro, pero también un tiempo para llorar. Hay un tiempo para plantar y hay tiempo para arrancar. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo debajo del sol. ¿Amén? Pero si el sol se va oscureciendo, uno no discierne los tiempos. Y tenemos que discernir los tiempos. Comprender qué tiempo yo estoy viviendo en el Señor. Es muy importante esto, hermano. Es muy importante. Entonces, si cuando me viene la zaranda yo no la discierno, voy a fracasar y voy a bajar los brazos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por esta palabra. Que el Señor tenga misericordia, el Señor nos alcance con su Espíritu Santo, nos dé entendimiento de todo y nos pueda fortalecer en este tiempo. Aleluya. Hay una palabra que mencionamos en esta noche que habla de resistencia. Gloria a Dios. Resistir. Esto no es sufrir y vivir sufriendo, no. Tenemos que resistir sabiendo en quién estamos confiando, hermano. Más allá de lo que estés pasando, del momento en tu vida que estés atravesando, vos tenés que saber en quién estás confiando. Imaginemos a Job, que le pasaba lo que le estaba pasando y él jamás dejó de ser un hombre íntegro. Citó alguno al Señor, de ninguna manera. ¿Y cuántas veces tal vez alguno de nosotros decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué tengo que vivir esta situación? Gloria a Dios. Los que amamos al Señor, dice la palabra, todas las cosas les ayudan a bien. Y tal vez podemos llegar a pensar, pero ¿en qué me puede ayudar a bien? Un sufrimiento, un dolor, una traición, un fracaso. Mira, hermano, gloria a Dios. Qué importante es comprender que la Biblia no se equivoca. La palabra de Dios es fiel, verdadera. Y ni vos ni yo estamos autorizados
gloria a Dios, a poder rebatirla. No, vos y yo no estamos autorizados a contradecirla, al contrario. Pero si la entrega es verdadera al Señor, si realmente le amamos con todo nuestro corazón, ¿quién se va a atrever a poder cuestionar la palabra del Señor? De ninguna manera. Porque cuando hay amor, Él recibe ese amor y también lo devuelve. Él no es deudor de nadie. Y cuando alguien está en amores con el Señor, en intimidad con Él, comienza a conocerlo y sabiendo que Él es un buen Padre. Él es un buen Padre que da buenas dádivas a sus hijos. Gloria a Dios. Pero a los hijos que no aceptan la disciplina, los hijos rebeldes, los tiene que corregir, los tiene que encaminar, los tiene que dirigir hacia un buen puerto. Confiemos en el Señor. Tu vida, mi vida, nuestra vida está en las manos del Creador, mis hermanos. No lo dudes nunca. Si por algún momento dudaste de la efectividad del poder de Dios, no, de ninguna manera. Esos pensamientos no provienen de aquel que te llamó. Vamos a poner todo delante de su presencia. Tal vez alguien tenga que decir en esta noche: Señor, perdóname por dudar de ti, Señor. Perdóname por llevar adelante mi vida y mis pensamientos. Hay momentos en donde nosotros nos separamos del Señor y no nos damos cuenta porque seguimos nuestros propios designios, los designios de nuestro corazón, nuestros propios pensamientos. Pero se encarga el Señor de enviarnos su palabra. Se encarga el Señor de permitir esas zarandas que empiecen a acomodar nuestras ideas, empiecen a enderezar nuestros pasos. Y luego confirmamos a nuestros hermanos. Padre celestial, Dios de amor, Dios de misericordia, yo bendigo a tu pueblo, ese pueblo amado, este pueblo que tanto ama, Señor. Aquellos que están en el templo, que nos escuchan en la radio, aquellos que nos están acompañando a través de la transmisión, Señor, yo los bendigo. Bendigo sus vidas, sus casas, sus familias, su entrada, su salida. Y te ruego que el espíritu de esta palabra inunde sus corazones. Que esta palabra cobre vida en ellos de tal manera que no los sorprenda ninguna zaranda y que jamás dejen de confiar en ti, Señor, y que pongan su vida a tus pies sabiendo que tú tienes preparado lo mejor para cada uno de nosotros. Piedad y contentamiento, que podamos estar contentos con cada situación, momento, tiempo que Él nos permite vivir. Es importante. Tal vez pueda haber carencias, necesidades, anhelos, sueños en nuestra vida, pero a su tiempo se cumplirá, conforme a la voluntad de Dios. Una de las cosas que más enseñó Cristo fue justamente, Padre, que se haga tu voluntad. El mejor de los ejemplos. Y no hay mejor cosa para un hijo, una hija de Dios, que se haga la voluntad del Padre en su vida. Señor, gracias. Gracias por esta noche. Gracias por mi hermano, por mi hermana que tú inquietaste, que trajiste a tu casa, que nos están acompañando, porque esta palabra está llegando a sus vidas en este día. Te ruego, Señor, que esta palabra se haga reino en sus corazones y que esa dependencia de ti jamás se corte, al contrario, que se profundice aún más, Padre amado, que podamos seguir tomados de tu mano, resistiendo, porque estamos bajo tu cubierta, bajo tu protección, bajo tu dirección, bajo tus alas estamos seguros. Señor, yo bendigo con la bendición del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu a tu pueblo, y confío que tras esta bendición está la tuya, amado Señor, la que alcanza la vida de manera especial, vivifica, levanta las nuevas oportunidades. Señor, gracias por tu bendita palabra. La hacemos nuestra en esta hora, la disfrutamos y la vamos a compartir en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios.